Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Ya tenemos a nuestro invitado especial, nuestro entrevistado especial. Buenas tardes, estimadísimo Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, acá tenemos un programa de PYME Emprendedores, como le decíamos en la previa, ayudando siempre a todos. Y la pregunta que me sale de arranque cuando tiré el WhatsApp a la gente que me conoce, me dice, a ver, Walter, pregúntale al diputado López Murphy, ¿cuál es la diferencia entre liberal y libertario? A ver, los liberales creen, si usted quiere, siguiendo Alberdi, o Sarmiento, o quiere alvear, que la sociedad requiere un Estado para asegurar el monopolio de la fuerza y permitir transacciones pacíficas y voluntarias entre los ciudadanos. La presencia del Estado es inescapable en el pensamiento liberal porque justamente es el marco legal, las constituciones, las que reglan la convivencia pacífica, voluntaria y libre entre los ciudadanos. Las ideas del presidente se acercan más al anarquismo, es decir, a la desaparición del Estado. A nosotros eso no nos parece factible, no es un escenario o una visión condescendiente con nuestra forma de explicar la historia. Nosotros creemos que el ser humano evolucionado y ha ido constituyendo sociedades que tienen un Estado de Derecho, pluralistas, abiertas, que cautelan la convivencia y la concordia. La idea de que hay un mundo sin Estado es más propia de otras visiones más mesiánicas, como el marxismo o como el anarquismo. Acuérdense que Marx decía que finalmente iba a desaparecer el Estado y cada cual iba a contribuir según su capacidad e iba a recibir según su necesidad. La idea anarquista es finalmente hay un reino de abundancia donde no hay conflictos. Nosotros no creemos eso. Creemos que va a haber conflictos, que va a haber propiedad privada, que va a haber a veces riesgos de patotas o de grupos coercitivos y frente a eso la presencia de un Estado que garantice la convivencia pacífica y voluntaria es imprescindible. Bien, usted nombró algunos... No sé si he sido preciso, sí, pero fue entendible y le agradezco porque nuestra audiencia... Digo, porque eso es una diferencia que va más allá de una título. Evaluación circunstancial. Claro. Es una diferencia hasta sobre la concepción del hombre. Pero, por ejemplo... Nosotros creemos que el hombre es falible, que tiene... Madison, cuando en el Federalista hace los trabajos que dan lugar a la Constitución de los Estados Unidos, dice, los hombres no son ángeles, por lo tanto debemos poner controles y balances, y debemos poner, digamos, en juego instituciones que eviten el caos, la anarquía, la brutalidad, la violencia. Y la pregunta que me queda acá, usted recién nombró algunos próceres, Alberti, creo que dijo Roger, de eso usted, la mirada de la economía o de la organización de la sociedad argentina, ¿hacia qué prócer es lo que usted estaría... No, yo digo que yo creo que el diseño de la Constitución con la preservación y validación de la iniciativa privada, de la propiedad privada, de un Estado limitado, digamos, de un país abierto al mundo, con responsabilidad fiscal y monetaria, me parece que es un orden plausible. Ese es el que está en los escritos económicos de Alberdi y yo coincido con esa visión. Ese orden es muy parecido al que surgió en la posguerra en Europa, o si usted quiere, en Japón, países de Oceanía, que fue un orden donde convivían la libertad, la iniciativa privada y, por supuesto, ciertas intervenciones del Estado en materia de justicia, defensa y seguridad y también de promoción del capital humano, es decir, una acción positiva en materia de salud, de educación, para promover las mayores oportunidades para todos. Me quedó clarísima la diferencia. Este es un programa... Y otra, sí. en lo que sí probablemente el acuerdo sea grande, es que nosotros no creemos que el Estado tenga que tener iniciativas empresariales o cobrar impuestos para
formar empresas estatales. Eso yo creo que nunca fue favorable y no lo es. En general yo tengo una voluntad de ser restringido en el tamaño del Estado, porque justamente recaudar, recuerde que la expresión del monopolio de la fuerza son los impuestos, son de violencia el impuesto. Entonces, cuanto menor y más bajas sean las tasas y menos distorsiva sea su presencia, mejor. Ya bajando un poco, me gustó bien las cuestiones de los marcos conceptuales por los conocimientos que usted tiene, y le agradezco la marcación conceptual. Pero ya pensando ya en nuestra querida patria, en nuestra querida Argentina, y ni hablar de la Patagonia, uno entiende que, por ejemplo, las pymes, nosotros tenemos la mitad, creo que por ahí hay algo estadístico, o lo expresó usted, tenemos la mitad de las pymes de España cuando tenemos la misma cantidad de población. Eso hace mucho ruido. Un quinto de las pymes. Un quinto, es cierto, un quinto. Cuando tenemos la misma población, eso es sabiendo todo que las pymes ocupan el 80%, claro. Eso se debe a dos cosas, básicamente. A ver. A la legislación laboral, que es muy anti-pyme, porque pone reglas que son imposibles de cumplir para las pymes, y a la legislación impositiva, por ejemplo, un impuesto multietápico que fomenta la integración vertical es antipyme, como es ingreso bruto. Ni hablar. Sí. Entonces, en general yo creo que hay una legislación laboral e impositiva muy adversa y agresiva con las pymes, y por eso nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un gran enfrentamiento con el candidato a senador de Fuerza Patria, que es Recalde, que ha sido artífice de buena parte de estas ideas impositivas y laborales, que yo creo que son la explicación de por qué hay tan pocas pymes en la Argentina. En estos 6 meses de este año, o sea, la ejecución del plan económico que tiene supuestamente en la cabeza entre el presidente y el ministro de Economía, ¿es una ejecución correcta, adecuada? ¿El plan es correcto, adecuado? No, yo he discrepado con estas iniciativas desde el comienzo. ¿Por qué discrepé? Porque yo creo que la crisis que tenía Argentina, que era atroz en diciembre del 23, quería un plan mucho más ambicioso y amplio del que se llevó a cabo, que debía ir a buscar holguras fiscales, externas y en lo monetario. ¿Por qué eso? Porque estábamos muy descapitalizados, y una cuestión esencial desde el comienzo, para mí, está en los discursos que pronuncié en la Cámara de Diputados de la Nación, era la necesidad de todo el tiempo comprar dólares por parte de la autoridad monetaria. En realidad, si usted mira, eso mismo le pedían los organismos multilaterales, y el gobierno lo que ha hecho es sistemáticamente vender dólares, y eso no ha sido y no es, a mi criterio, sano para lidiar con nuestros problemas. O puesto en otros términos, Argentina necesita tener superávit en la cuenta corriente, necesita que sus exportaciones de bienes y servicios excedan a sus importaciones de bienes y servicios, incluyendo el servicio de intereses. ¿Por qué? Porque necesita comprar reservas, necesita recapitalizarse. En general, mi visión era que era insostenible una política que llevara al déficit en cuenta corriente, porque el riesgo de los problemas de credibilidad que generaba la falta de reservas podía producir una crisis de confianza, en parte como la que estamos viviendo. Tengo entendido que la deuda, siempre hablamos de la deuda externa, etcétera, del país. La deuda externa de la Argentina debe ser la mitad de la deuda de Uruguay, que es mucho más chico productivamente que nosotros, y 1/3 de la de Brasil, más o menos. Comparadas con el PBI de cada uno de esos países, es así. O sea, nuestra deuda es pequeña. Y es no pequeña, perdóneme. Wow. Pequeña en términos de las deudas que tienen los vecinos. ¿Por qué ocurre eso? No fue fruto de mérito nuestro, es producto de la desconfianza que generamos. Prácticamente nadie nos ha prestado.
Lo que nos han prestado en general ha sido gente que quedó atrapada en las reestructuraciones o los organismos multilaterales que son prestamistas de última instancia. Por eso la deuda nuestra es, en comparación con nuestros vecinos, baja. Ahora, yo creo que esa deuda, aún siendo baja, hay que bajarla más, porque nosotros tenemos un problema de intolerancia a la deuda. O sea, una vez que la deuda empieza a ser medianamente significativa, la tentación de recurrir a no pagarla ha sido habitual en nuestra historia. Tenemos 10 default y 5 confiscaciones de depósitos. Por eso creo yo que la deuda en la Argentina, aún siendo relativamente chica, debe seguir reduciéndose. Y eso va el superávit en cuenta corriente. El superávit en cuenta corriente es porque en la medida que lo tengamos vamos a ir pagando y reduciendo, al menos en relación al PBI, la deuda. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con el diputado nacional Ricardo, y economista, me gusta considerarlo como un gran economista, Ricardo López Murphy. Y hablando de la deuda... Sí. Déjeme hacer un punto. Lo que diga. Si usted lee el programa que se estableció con los organismos multilaterales, sí, el programa decía una cosa muy parecida a lo que yo digo. Decía ajá, que la deuda debía bajar de 37, 38 puntos del producto, algo así como 20 puntos del producto en los próximos 10 años. un montón. O sea, que bajara el tamaño de la deuda, Sí, sí, sí. producto de dos cosas. Uno, que no suba nominalmente, que suba el PBI y que suban las reservas internacionales. Estamos hablando de deuda neta, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y de ahí a estos últimos meses, aparentemente cuando se salió del cepo, que bajó el secretario de Hacienda de Estados Unidos, lo que sería el ministro de Economía nuestro, allá por marzo, no, en mayo fue que salimos del cepo, que vino él, y ahora nuevamente tiene que salir el mismo ministro de Economía de Estados Unidos, para que la gente lo entienda así, volver a darnos una especie de salvataje en menos de 3-4 meses. Yo digo, los dos salvatajes son una muestra de que el diseño de la política económica es equivocado. Y si usted quiere, el corazón del error es no haber estado comprando dólares sistemáticamente. Es verdad que si usted hubiera comprado dólares sistemáticamente, probablemente el precio del dólar sería más alto que el actual, casi con seguridad. Pero creo de nuevo que Argentina no puede tener un dólar en términos históricos barato, no lo puede, por estas características que tienen que ver con nuestra historia. Ya como para seguir, porque tengo muchas preguntas, me están entrando por WhatsApp, estimado, discúlpeme, ¿no? Pero me están entrando por WhatsApp. Entonces la pregunta que me hice, bueno, ¿y cuál sería, según López Murphy, el modelo a seguir? Si hay algún país que uno podía tomar como referencia y decir, vamos a ir para allá porque tiene estos niveles. Yo lo he dicho varias veces, un modelo asiático. ¿Asiático qué quiere decir? Un modelo basado en un país exportador, industrial, con fuertes niveles de inversión y fuerte crecimiento del empleo privado. Recuerde, exportador, industrial, con un alto componente de inversión y de empleo privado. ¿Por qué digo alto componente de inversión? Argentina invierte muy poco. En términos netos, prácticamente, después que usted le resta la amortización, 2 puntos del PBI. Con 2 puntos del PBI nosotros no podemos crecer, eso es menos de 1% del crecimiento del stock de capital. Nosotros tenemos que ir a niveles de inversión mucho más altos, con ahorro doméstico y con inversión extranjera. Para que eso sea factible, usted necesita un tipo de cambio más alto. Ah, bueno, toda una definición. Y acá viene la otra cuestión. Entonces, con ese modelo que usted dice, que acaba de marcar esos 4 puntos, ¿cuáles son las reformas y digamos específicas que necesitamos aplicar rápidamente? Bueno, una que yo me opongo mucho es a la idea del secretario de la Tesorería americano. Te vio que él
al igual que muchos políticos argentinos, quiere que mantengamos altos impuestos a las exportaciones. Yo no creo que esa sea una política inteligente. Yo creo que le ha hecho mucho daño a la Argentina el modelo de altos impuestos a las exportaciones, sobre todo las agropecuarias, porque nos ha retrasado mucho en la adopción de tecnologías modernas, y ese retraso de la adopción de tecnologías modernas es que nosotros producíamos en el año 2000 mucho más por hectárea que Brasil, y ahora producimos mucho menos. Brasil ha incorporado tecnologías modernas que nuestros productores, debido a los brutales impuestos sobre las exportaciones, que cambian la relación entre el valor del producto y el valor de los insumos, no han podido hacer. Bien, y la otra reforma importantísima, porque todo hablaba de la baja de las retenciones o de la eliminación de las retenciones en las exportaciones. ¿Y cuál otro reforma marcaría usted como es No, la otra reforma tiene que ver con la cuestión laboral. O sea, nosotros necesitamos una profunda reforma laboral que haga que en las pymes los acuerdos entre empresarios y trabajadores prevalezcan sobre los convenios colectivos, que haya leyes de aprendizaje, o sea, de práctica dentro de las empresas, que no impliquen vínculo laboral, pero que permitan entrenar a la gente. Necesitamos abaratar los impuestos patronales al uso de mano de obra. El costo laboral, está bien, el costo laboral. Y sobre todo los impuestos enormes que se cobran al empleo, y reemplazarlos por impuestos de otra naturaleza que no afecten el empleo y las pymes en particular. Por ejemplo, o sea, el impuesto laboral afecta mucho a las pymes y al empleo. Otro impuesto, un impuesto de base muy amplia, que es inevadible, es combustible. Entonces yo digo, bajemos impuestos laborales y compensemos de una manera que no es idea mía solamente, fue una idea que nació en la OIT también, que decía grave menos el empleo y grave más la contaminación. Perfecto. Acá me acaba de entrar otra pregunta más, discúlpeme, pero tengo el teléfono. Esto es producción real, no armamos tanto. Me dice, preguntale qué sintió, disculpe que lo saque así tanto, en el 2003 cuando salió tercero, que estuvo tan cerca de entrar en el balotaje, creo que fueron por 4. Una gran frustración que fue muy costosa para el país, porque yo creo que si hubiéramos triunfado, hubiéramos aprovechado de manera integral las circunstancias increíblemente favorables que hubo en esa década, y que se disiparon o se malgastaron en un populismo feroz a un costo enorme para el país y para su futuro. Yo creo que esa estrategia equivocada terminó en un desastre, y una estrategia más apropiada le hubiera permitido al país capitalizarse, crecer vigorosamente, afianzar las instituciones, y creo que ese error lo hemos pagado muy caro. Y si puedo hablar un poquito de historia económica de esa época, digamos, ¿cómo califica usted la gestión de Remes-Lenikov, ministro de Economía? Yo nunca estuve de acuerdo. Y Roberto Labaña, de los dos. Yo no estuve de acuerdo con lo que se hizo allá a comienzo del 2002. No estuve de acuerdo porque a mí me parecía que violar la institucionalidad que teníamos iba a tener terribles consecuencias. Mira vos. A ver, ninguno de los países que en el euro sufrieron crisis hicieron lo que nosotros hicimos. Hicieron lo que López Murphy planteó en marzo del 2001. ¿Por qué hicieron eso? Porque la ruptura institucional del 6 de enero del 2002 produjo una crisis en los contratos financieras del cual el país todavía no se ha podido recuperar. Todavía seguimos con los juicios de esa época. Y eso es una traba de enorme magnitud para la sociedad argentina. Y sobre la función, o sea, la acción... Ya tengo que ir dejando. Porque la última, perdóneme la última. En una palabra, ¿lo podría convocar el presidente Javier Milei? ¿Qué le diría a usted? Yo voy a ser diputado y esa es mi tarea, pero seguramente yo contestaría lo mismo que le estoy contestando a usted. ¿Qué correcciones creo que hay que hacer
y por qué creo que esas correcciones serían muy favorables para el crecimiento de Argentina, para su mejor inserción en el mundo, para tener un alto nivel de empleo y poder volver a crecer vigorosamente. Y la última, ¿qué le decimos a las pymes y a los emprendedores argentinos? Que si se hacen las reformas que estoy proponiendo, van a tener una magnífica oportunidad, y yo no soy pesimista sobre la oportunidad que tiene Argentina. Yo creo que Argentina tiene grandes oportunidades si sabe encauzar y ordenar su legislación laboral, tributaria, financiera externa de una manera constructiva. Si usted quiere, lo como dije, asiática, exportadora, industrial, con mucha inversión y mucho empleo. Muchísimas gracias por tanto tiempo dedicado, estimado Ricardo López Murphy. Un gusto y saludo a toda la gente de Chubut. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.